Amigos y hermanos en Cristo, hoy damos inicio a una nueva meditación de la palabra de Dios. Para ello vamos a leer en el Evangelio según Mateo, el capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28 hasta el 32. Dice así la palabra del Señor. Leamos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Leemos en el capítulo 15 de este mismo Evangelio. Leamos el versículo 7, 8 y 9. Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Leo este versículo porque ese verso asemeja y aclara a lo que hemos leído en el capítulo 21. El escritor de la epístola de Santiago, o sea, Santiago, en el capítulo 1, verso 22 decía: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así dice Santiago en su capítulo 1, el versículo 22. La hipocresía es intolerable, y fue precisamente contra los hipócritas que Jesús de Nazaret pronunció sus palabras más severas. La diferencia, volviendo a nuestra porción, que es la que vamos a meditar, la diferencia entre los 2 hijos es fácilmente advertible. El uno, rebelde primero, recapacitó e hizo la voluntad de su padre. El otro prometió obediencia, pero no cumplió con lo prometido. El primero representa a la clase despreciada de la sociedad, y el segundo representa a la clase sacerdotal y religiosa. Bien dijo el Señor: pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Ahora bien, desglosemos esta parábola, porque tenemos para unas 2 o 3 ocasiones comentar esto. Tenemos en los versículos 28 al 30, la parábola del Señor explicatoria. En el versículo 31 tenemos la pregunta del Señor inquisitoria. Y
En el versículo 32 que hemos leído tenemos la palabra del Señor acusatoria. Ahora bien, comentando este primer pensamiento, la palabra del Señor explicatoria, vemos tres cosas que el Señor explica: la autoridad del Padre, la propiedad del Padre y la voluntad del Padre. Al hablar de la autoridad del Padre, dijo el Padre: Hijo, ve. El Padre, esto debe saber todo niño, todo adolescente, todo joven, que aunque trabaje, que aunque tenga dinero, el Padre es la autoridad en el hogar. La esposa no debe menoscabar esa autoridad, porque se da el caso, aún en el ámbito de cristianos verdaderos, que las esposas menoscaban, socavan la autoridad de su esposo, del padre, en el hogar, para dar más ínfulas, más ganas de vivir la vida, la dolce vita a sus hijas e hijos. Y la madre por ahí empieza a contrariar al esposo. El hijo debe obedecer, la hija debe obedecer el mandamiento de su padre. Dice Salomón en Proverbios capítulo 6, versículo 20, que debe oír la instrucción de su padre. No te olvides, el mandamiento de tu padre, la instrucción de tu padre deben ser obedecidas. La segunda cosa que vemos en esta parte, en la parábola que el Señor explica, es la propiedad del Padre. Él dijo: ve a trabajar en mi viña. El Padre tenía una viña. Dichosos los hijos, pues tenían donde trabajar. Cuesta conseguir un trabajo. Y a veces los hijos, teniendo a su lado y de ellos, del papá, una tierra que trabajar, la abandonan a su padre. Dichoso, porque nosotros vemos a diario gente que viene a ofrecerse buscando trabajo. Los profesionales que tanto se sacrifican, más de 5 años estudiando en la universidad, salen con un título después de tanto esfuerzo y no tienen dónde trabajar. Pero estos dos hijos tenían una viña donde trabajar. En tercer lugar tenemos la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Dijo: hijo, ve hoy a trabajar. Esa era la voluntad del papá. Ve a trabajar. Qué bueno es cuando, y qué satisfactorio para el hijo, cuando cumple con el deseo, el mandato del papá. Y luego viene la cosecha, luego vienen los resultados favorables. En la oración modelo, el Señor Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, nos enseñó esta frase: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. No dudamos que en el cielo se hace la voluntad de Dios. El problema está en la tierra. El problema está en mí, en ti, los que somos de Cristo. ¿Hacemos la voluntad del Señor aquí en la tierra? Pasamos más adelante y en el huerto de Getsemaní encontramos al Señor Jesús de rodillas, transpirando. Allí dijo: Padre, no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Nosotros hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, hacemos la voluntad de nuestros padres terrenales. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta y no ser como el hijo de esta parábola, que no quiso hacer la voluntad de su padre. En segundo lugar tenemos la pregunta del Señor, inquisitoria. ¿Cuál era la pregunta? Él preguntó a sus oyentes, a todos los que estaban escuchándole. Allí estaban los hipócritas, fariseos, los sacerdotes. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ahora, el Señor les hace ver que los dos hijos recibieron un mandamiento. Los dos hijos recibieron el mismo mandamiento. Ahora, los dos, en segundo lugar, respondieron distintamente. El uno dijo de entrada, no quiero. El otro dijo, sí, Señor, voy. El que dijo no quiero, se arrepintió luego y fue a trabajar. Y el que dijo rápidamente, sí, Señor, voy, no fue a trabajar. Reaccionaron después. El uno se arrepintió de una respuesta negativa al papá y fue. Ahora tenemos en tercer lugar la palabra del Señor acusatoria en el versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Tres cosas tenemos en esta acusación del Señor. Primero, privilegio no aprovechado. Segundo, mensaje no aceptado. Tercero, actitud no aprobada por el Señor. Vino Juan en camino de justicia. Era un privilegio haber escuchado de los labios de uno de los más grandes predicadores, de uno de los siervos más fieles del Señor, escuchar de los labios del heraldo del Rey. Vino en camino de justicia, proclamando el mensaje del cielo. Y dice, no lo aprovecharon. ¿Por qué? Porque el mensaje no fue aceptado. Dice, y no le creísteis. Tal vez mis oyentes han escuchado la predicación del Evangelio. Ha tenido la oportunidad de acudir a salones donde predicadores de otro lugar vinieron, hombres capaces de presentar con claridad y sencillez el camino de salvación por medio de Jesucristo. ¿Aprovechó ese privilegio, amigo? Porque no siempre uno tiene el privilegio de escuchar a hombres espirituales y capacitados. ¿Aprovechó ese privilegio? ¿Aceptó el mensaje de salvación? La tercera cosa que vemos en la palabra del Señor acusatoria es que la actitud de estos no fue aprobada. El Señor tuvo que decirle, las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis. ¿Y usted, amigo mío, después de escuchar la palabra, se ha arrepentido? Hermano mío, después de escuchar la enseñanza, el ministerio de la palabra en la iglesia, los mandatos del Señor, ¿los está obedeciendo? ¿Se está arrepintiendo, hermano, de cosas que el Señor le está corrigiendo y que debe enmendar, corregir su comportamiento? Ojalá que sí. Que el Señor nos bendiga a todos a través de su palabra. Vamos a continuar con el tema de dos hijos muy distintos.